Hola, ¿qué tal? Bueno, referente a la lectura que les pedí que hicieran sobre algoritmos y estructuras de datos, voy a presentarles el análisis que tengo hasta el momento y que es parte de una de las actividades que ustedes también deberán desarrollar. Entonces, en general, podemos observar que en esta lectura número uno se identifica que hay diferentes tipos de datos, ¿sale? El concepto global, digamos, es ese, tipos de datos. Y no son otra cosa más que un conjunto de valores u operaciones asociados a esos valores. Ahora, contienen dos partes de forma principal. Los datos con los cuales vamos a poder trabajar y las operaciones a realizar con esos datos. Entonces, de aquí el concepto de programación orientada a objetos, que es como vienen ustedes ya trabajando, en donde para definir una clase ustedes ya trabajan con los conjuntos de datos y las operaciones que cada una de las plantillas o clases que definen van a realizar. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Hay tipos de datos primitivos, que no son más que los valores o los tipos de datos que ya conocen, los enteros, los de tipo flotante, caracteres, los lógicos o booleanos, como los conocemos. Y hay algunos que son tipos de datos compuestos. Esos tipos de datos compuestos, tal cual su nombre lo indica, se forman a través del uso de tipos de datos primitivos. Entonces, por ejemplo, casos de tipos de datos compuestos, tenemos los arreglos, que recuerden que en una estructura de datos de tipo arreglo, cada una de las celdas permite almacenar información referente a un mismo tipo de dato, ¿no? Según el cual haya sido definido el arreglo. Entonces, si creo un arreglo de enteros, solo puedo guardar información de tipo entera. Si creo un arreglo de tipo carácter, pues igual. Otro tipo de dato compuesto son las cadenas. Las cadenas no son otra cosa más que una secuencia de caracteres, ajá, según tengamos nosotros definido. Y generalmente se utilizan la tabla de código ASCII para definir cuáles son estas secuencias de caracteres con las cuales podemos crear cadenas. Por otro lado, podemos trabajar también con registros en donde se utilizan pues, los tipos de datos primitivos y ustedes pueden definir nuevas variables que contengan ya no solo información de un mismo tipo, que pueden ser tipo caracteres combinados o de tipos numéricos o algún otro tipo en particular, sino en un registro tiene mucho más poder de representación, en donde podrían incluso generar registros que contengan arreglos, que contengan cadenas, que contengan enteros, que contengan todo tipo de datos. Y la verdad son bastante curiosos. Eso sí, en un registro no se pueden definir operaciones directas sobre los métodos. ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, vamos a pasarnos primero a la parte de abajo. Habla también en esta lectura número uno sobre lo que es la abstracción o tipos de datos abstractos. Eso de un tipo de dato abstracto, que es parte de lo que vamos a estar trabajando o que tenemos que analizar como parte del contenido de la materia, se divide o lo podemos observar o notar que está dividido en dos posibles secciones. Una abstracción de datos, que no es otra cosa más que la técnica que nos permita definir nuevos tipos de datos, que ya vimos aquí arriba, que podemos utilizar un tipo de dato compuesto, que se utilicen datos primitivos utilizando estas estructuras, que podrían ser las que conformen nuestra parte de datos. Y la otra parte es la de control o también conocida como procedimental. En esta abstracción de control o procedimental, ustedes van a poder tener elementos secuenciales, que son instrucciones tal cual en programación estructurada, digamos, inicio hasta el final, sin tener ningún tipo de salto ni nada. Y los otros tipos de procedimientos pueden incluir o no saltos, ¿no? Que para el caso serían instrucciones de tipo condicional o cíclicas. Ahora, además, tenemos que la parte de la sección procedimental, ¿qué hace? Nos permite obtener descripción pues, del subprograma en el que vayamos o en el que estemos trabajando, ¿sale? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Y con ello, pues, describirlo. Permiten ocultar información, los tipos de datos, y, y pueden ser considerados como entidades de software aisladas, ¿no? De tal manera que incluso podemos reutilizar algunas cuestiones
en otras partes o clases. Ahora, retomando nuestro flujo en los tipos de datos, hay tipos de datos abstractos. Entonces vimos que tenemos tipos de datos primitivos, enteros, caracteres de punto flotante, etcétera. Los compuestos, que son las arreglos, las cadenas y los registros, y los tipos de datos abstractos, que son los tipos de datos que ustedes van a poder definir cuando programen. Entonces, permiten ampliar el lenguaje añadiendo sus propios tipos de datos. O sea, así como necesiten un, un tipo de dato ad hoc a su necesidad, al proyecto que están desarrollando, lo podrán diseñar e implementar haciendo uso de esta representación. Como ventajas que vamos a tener, pues permiten tener una representación del mundo real mucho más justa que haciendo uso por ejemplo, tipos de datos compuestos para hacer la representación, cuando tal vez nosotros tenemos ya algo predefinido que podríamos simplemente pues, modelar, ¿no? Y crear el tipo de dato abstracto que nos permita facilitar la representación de los datos y con ello manejarlos. Hay mayor robustez, el rendimiento se espera que sea mejor, es más extensible, la parte del sistema. Y bueno, en general son las características que se identifican en la primera parte de la lectura sobre tipos de datos.